Sean bienvenidos a su edición mensual del Platicando con. Hoy estamos con dos invitadas, compañeras nuestras de aquí de Inclúyeme. Estamos en octubre, mes de la salud mental, entonces vamos a platicar justamente con el área de bienestar emocional, con el área de familias, sobre salud mental entre familias y usuarios de Inclúyeme. Entonces quiero dar la bienvenida. Al lado está Diana. Gracias, buenos Y a lo días. lejos nos escucha Moni. ¿Cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Muy bien, Dianita. muy bien, mamá, muy bien. Pues bueno, Listas, emocionados. bueno, esta plática, nos hemos tardado un poquito, pero pues ya por fin lo logramos. Se va a transmitir tanto en podcast como en nuestro canal de YouTube. Y mi primera inquietud o mi primera pregunta es, ¿qué hacemos en Inclúyeme para la salud mental de nuestros usuarios? Me respondes tú y después me responde Moni, ¿qué hacemos con la salud mental de las familias? Ok, bueno, te comparto. Les comparto que en Inclúyeme buscamos que desde el área de bienestar emocional se realicen actividades preventivas para situaciones precisamente de temas emocionales, psiquiátricos, conductuales, todo eso es salud mental. Y entonces tenemos, por ejemplo, espacios de conversación, que son los conversatorios, están usuarios de varios servicios y la idea es poder compartir el día a día o algún conflicto que estén presentando o algo que haya ocurrido y entonces lo conversamos. Existe también, por ejemplo, un círculo de mujeres, que es otro espacio de conversación y de trabajo para temas de situaciones difíciles que viven las mujeres con discapacidad intelectual. También están los talleres formativos, donde, por ejemplo, abordamos temas como la salud sexual o, por ejemplo, temas de sexualidad consciente, inteligencia emocional, las visitas a los departamentos de la fundación, ¿no? También, es decir, mi área y el área de salud visitamos una vez al mes los departamentos y la idea es llevar actividades para trabajar temas preventivos de salud emocional, salud en general, salud mental. Y como complemento, pues también sucede que cuando ya tenemos un tema que aparece, que requiere atención, pues lo que hacemos es buscar alguna alianza o un trabajo en conjunto entre la institución, los diferentes servicios y también alianzas externas, terapeutas, psiquiatras u otras especialidades que se requieran para atender la salud de las personas usuarias. Y del lado de familias, Moni. Pues mira, yo te diría, a mí me parece muy importante que hablemos de la salud mental de las familias, ¿no? La realidad es que el rol del cuidador primario, que la mayoría de las veces es la mamá, ¿no? Obviamente también el papá es un rol muy importante, pero el rol de quien lleve el ser cuidador primario de una persona con discapacidad, pues sí, eh, es de alta demanda, es un rol de altísima demanda, es un rol que inicia desde que nacen los hijos, ¿no? Y es este peregrinar hacia los especialistas, hasta el desconocimiento al inicio del diagnóstico y entonces este desgaste quizás, esta demanda alta demanda inicia desde que nacen sus hijos y parecería que cuando llega la adultez de los hijos, que es nuestra población, la vida adulta, parecería que podría disminuir esta demanda y la realidad es que no. Continúa esa demanda porque hay que prepararnos para el proyecto futuro, porque hay situaciones, como bien decía Diana, por ejemplo, del bienestar emocional, mental y físico de las personas con discapacidad intelectual que también se ve amenazado justo en la etapa de la vida adulta. Entonces, me gusta mucho que hablemos justo de la salud mental de las familias o del cuidador primario, de las personas adultas con discapacidad intelectual y cómo se hace acompañamiento y como bien lo decía Diana, es de forma preventiva, ¿no? La realidad es que la salud mental se puede ver afectada en cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestra etapa de vida y a veces incluso se ve un poco, eh,
quizás se disfraza un poco esta salud mental de los padres a partir de la acción con los hijos, ¿no? Pero la realidad es que efectivamente puede estar ahí un tipo de depresión, un tema de ansiedad, y ahí está un poco como oculto o como pasado a segundo término. Y entonces, ¿cómo se acompaña mucho? Desde igual grupos de apoyo, ¿no? Los grupos de apoyo donde las familias pueden compartir cómo lo van viviendo, cómo se van sintiendo, sus dudas respecto a cómo acompañar a estos hijos, quizás la angustia que les puede provocar la vida adulta de sus hijos, que por supuesto que es angustiante, ¿no? Por esta propia vulnerabilidad de la discapacidad. Entonces, más bien ahí es un poco el trabajo de como de comunidad, ¿no? De comunidad y de apoyo mutuo entre todos ellos. Igual se tengan conversaciones de todo tipo, pero definitivamente el espacio de grupo de apoyo que se lleva a cabo todos los martes ayuda definitivamente a que las familias se puedan incluso contener a sí mismas, ¿no? Entre ellas y darse cuenta de que quizás eso que me está pasando no es algo normal, que no lo puedo seguir normalizando, entonces tengo que hacer algo al respecto de cómo me estoy sintiendo y cómo estoy viviendo esa parte de mi vida cuidadora o cuidador primario de una persona adulta con discapacidad. También igual, obviamente tenemos la parte formativa, ¿no? Que se intenta ofrecer todo tipo de herramientas, de muchos temas a las familias para que justamente estas herramientas permitan que ese acompañamiento fluya y sea un poco más acompañado y no tan solitario y de alguna forma se viva ya no tan amenazante quizás para las familias, ¿no? En día a día o angustiante quizás. Las herramientas de acompañamiento hacia esta vida adulta de los hijos también se les ofrece y por supuesto cuando ya se canaliza, se detecta un caso, pues obviamente se acompaña ya sea en un tipo de orientación o como consultoría y después se canaliza pues al área respectiva. Puede ser incluso canalizar a una madre o un padre, a una profesional de psiquiatría o quizás se le ve también que tiene que ir también acompañada de una terapia, entonces se le canaliza una terapia o también una terapia familiar. Depende muchísimo el caso, pero me parece que la forma como podemos acompañar es desde la parte preventiva y ya cuando está ahí la situación, que suele pasar, pero bueno, no es algo que sea muy de vez en cuando, claro que hay cuidadores primarios ya muy desgastados, pues se canaliza, se acompaña. Ujú. Muy bien, entonces el trabajo en Inclúyeme justo es preventivo, ¿no? Detectar a tiempo para poder canalizar Ujú, a las diferentes o, especialistas y esto. ¿Cómo logran ustedes identificar cuando, ahorita decía Mónica, que muchas veces es oculto, ¿no? O sea, ¿cómo ujú, logran identificar que hay un problema cuando no es tan visible o cuando ujú, no es algo que se esté manifestando, ahora sí que en primer plano, ujú. ¿no? Sí. ¿Cómo se hace eso? Yo diría que son dos cosas. Una es, la primera, más bien es que sí intentamos hacer un trabajo de autoconocimiento y de autopercepción, es decir, que la persona usuaria logre identificar que algo no está bien, que algo anda como raro, ¿no? O sea, que sea esa persona quien pueda no solo identificar, sino expresar, comunicar que algo le está ocurriendo, ¿no? O sea, hay un trabajo que se hace en todas las áreas para que se logre eso. Pero aún así hay temas como que están ocultos y entonces lo que hacemos es un trabajo en conjunto y es la observación y la convivencia de todas las personas y ahí incluye facilitadores, talleristas, coordinaciones, los propios familiares, los propios especialistas, y entonces vamos detectando como, por ejemplo, esta persona antes no estaba tan triste, ¿no? O no solía estar triste y ahora lo vemos desmotivado y está muy aislado o casi no habla, sus intereses cambiaron, entonces esas son señales que nos hacen a nosotros acercarnos. Y siempre es como pensando que pudiera haber algo o no. Entonces siempre nos acercamos justo para ver, hay algo que trabajar, como algo que podamos hacer, lo hacemos. Y en algunos casos también sucede que no, solo es una cuestión como pasajera o que se resuelve en una conversación o que se resuelve con una persona en particular, pero eso diría yo como que se hace en conjunto y justo tiene que ver también, ¿no? Con que la salud mental es así. Hay una parte individual que por supuesto le corresponde a cada persona, pero también es
cúmulo de muchas otras cosas y muchas personas, lo que hace que una persona tenga salud mental. Eso diría yo, no sé, Moni, ¿cómo lo ves tú? No, 100% coincido contigo, es un tema contextual, sin duda. E incluso pienso, yo creo que cuando ya vemos un caso, nos canalizan en algún caso las coordinaciones, es cuando el chico ya se ve, que ya se nota muy distinto, o hablando un poco quizás del rol de las familias y cómo influye en la salud mental de los usuarios, de las personas con discapacidad intelectual, de saber cierta como negligencia de parte de la familia o poco involucramiento. O sea, a lo que voy es, el contexto lo es todo, ¿no? O sea, el individuo se rige mucho por el contexto que lo acompaña. Entonces sí creo que cuando empieza a haber cierta falta de involucramiento familiar o cierta, pues, negligencia, lo voy a decir tal cual, ¿no? Pues se nota que hay, algo está pasando. Y puede ser que sea una situación que esté pasando a nivel familiar, que está afectando obviamente al usuario y que está minando su salud mental, su equilibrio de vida, y puede ser que la mamá ya esté en este como burnout o en ese agotamiento o en este, pues sí, está síndrome del cuidador primario, donde ya esté detonando a la mamá y que no pueda, ella no sea mamá o papá, ya no sea capaz de seguir acompañando a su hijo como quizás antes lo hacía, y se nota la diferencia, ¿no? Definitivamente. Y pienso que a veces, en el caso de los papás, en las familias, sí pienso que hasta que ya está muy estirado esa liguita, las familias ya toman conciencia de que algo les está pasando. Me parece que esta visión cultural y social del cuidador primario obliga a siempre a pasar en segundo nivel de importancia o en último nivel de importancia la salud de la persona que cuida, ¿no? Y eso es algo muy cultural, o sea, el cuidador no tiene derecho a cansarse, no tiene derecho a quejarse, no tiene derecho a vacaciones, y entonces es esta parte de decir cómo me dicta la sociedad de que yo debo de ser como cuidador, pues el incansable, el que siempre está ahí y que no me puedo, necesito quejar ni nada. Y entonces empieza un agotamiento que yo creo que a veces los papás ni se dan cuenta y ya lo normalizaron hasta que quizás detonan situaciones mucho más delicadas a nivel familiar, en salud física de la familia o ya se nota en el hijo, ¿no? Porque el hijo trae obviamente todo este contexto familiar y obviamente pues las personas que están aquí in situ, digamos, usuarios que vemos todos los días, se nota que algo está pasando con ellos mismos, ¿no? Situaciones que ellos pues, no pueden, no tienen quizás las herramientas suficientes para decir, esto está haciendo demasiado, ¿no? Y empiezan a detonar situaciones conductuales y quizás hacen, obviamente, minar su salud mental. Entonces sí, sí pienso que son, a veces no es tan fácil poder eh, dar cuenta de forma temprana que algo está pasando. En el caso específico de las familias creo que es difícil porque las familias lo normalizan vivirlo así durante muchos años, ¿no? Piensan que es parte de lo que me toca vivir, y ni modo, ¿no? Yo sí creo que es muy importante. Y fíjate que alguna vez tuve una invitada para trabajar la inteligencia emocional de los usuarios, ¿no? Pero la plática fue para los padres de los usuarios. Y justo ya empezó así la plática, dijo, para ustedes poder construir una inteligencia emocional adecuada en sus hijos, primero tienen que construir la suya, ¿no? Y hay mucha chamba o intentar hacer reflexionar a los papás, decir, ok, sí, hay que dar mucho a los usuarios, hay que ofrecer todas las herramientas y servicios y apoyo y socialización, pero también es como recordarles que no se dejen de mirar ellos, ¿no? También es necesario que ellos también tomen a veces un respiro, que pues es difícil, obviamente, ¿no? Entonces, de aquí también la importancia de los grupos de apoyo, ¿no? Sí. Gente como nosotros Ujú. o con los mismos intereses, o sea, que nos apoyamos uno con otro, porque igual Sí, estamos pasando la misma situación sí. y lo que hacemos es como una retroalimentación, o sea, yo ya pasé por ahí, puede ayudarte mi experiencia Ujú. y quizás lo que tú estás pasando lo está pasando el de al lado, pero no quiere decirlo y ahí es donde se abre. Claro. Entonces, platíquenme sobre eso, sobre los grupos Sí. de apoyo, Yo, yo, quiero ir al grupo de apoyo. yo te comparto, o sea, en mi caso son conversatorios y algo que sucede con las personas que viven con una condición de discapacidad intelectual o autismo es que la parte social, todo el aspecto social, el convivir con otras personas, el compartir cómo se sienten, el incluso hablar, es algo que presenta muchas dificultades.
Entonces, generar espacios para que puedan conversar y puedan convivir, ya de entrada es un reto, pero al mismo tiempo un logro que tenemos con la población de Incluyeme. Y justo lo que dices, son espacios en donde las personas encuentran afinidad con otras. Y entonces se dan cuenta que esto que a una persona le inquieta, también le sucede a otra persona, y a lo mejor un tercero ya encontró una forma de resolverlo, y entonces van como ahí adaptando, ¿no? La solución que tuvieron. Además, no solo eso, sino que también el compartir cómo se sienten, hablar de emociones como el miedo, preocupación, vergüenza, como todo esto. Incluso hablar, por ejemplo, de cómo es ser una persona que vive con una condición, es algo que se comparte en estos espacios. Y es muy enriquecedor porque por una parte ellos se escuchan y pueden encontrar un soporte y un espacio de confianza, pero también en mi caso a mí me permite conocer cómo viven las emociones o cómo viven las situaciones en la etapa en la que se encuentran. Y de ahí, de alguna forma, podemos encontrar como, pues a lo mejor les hace falta que trabajemos o proporcionarles herramientas sobre no sé, temas de pareja o temas de compañerismo o cómo resolver un conflicto con papá o con mamá. Entonces, escucharlos a mí me permite también saber cómo qué les puedo ofrecer o qué podríamos ofrecer en otros servicios. Entonces, es un poco como funciona con las personas usuarias desde lo que yo trabajo con ellos. Y del lado de Moni, por ejemplo, sé que también hay, por Mm. ejemplo, grupos de hermanos, Sí, así como grupos lo que iba generales. a decir, sí, 100%. Fíjate que, por ejemplo, bueno, los grupos de familias, ahí yo creo que ellos han encontrado, y estoy convencida, no solo lo veo, sino me lo han comentado, este es espacio donde no hay nadie, y eso yo lo puedo probar, nadie te va a entender como otro padre que pasa por lo mismo, ¿no? Por más eh, entrega que tengamos como profesionales, experiencia y el empeño que le pongamos la verdad es que nadie te va a entender mejor que otro padre, ¿no? El día a día, 24/7 que ellos tienen, ¿no? Entonces sí, definitivamente ese espacio es un espacio, me parece, que sana mucho, es un espacio que compensa incluso la soledad quizás que los padres viven en el día a día de cómo acompañar a este hijo, porque obviamente cada persona con discapacidad es muy distinta. Entonces, sí creo que equilibra y genera, yo lo llamaría como un multiverso, o sea, me refiero, no solamente es mi única forma de cómo yo he significado la historia de mi hijo con discapacidad, sino yo al escuchar otras historias me lleno de otras historias, ¿no? Me nutren otra sabiduría, ¿no? No nada más me quedo con esa única versión y la puedo resignificar. Y eso creo que ayuda muchísimo. Y lo mismo pasa, creo que en esta parte preventiva, que gracias por recordármelo, Pepe, esta parte con los grupos de apoyo de los hermanos. Estos hermanos, quizás, no lo puedo asegurar, pero quizás van a ser los futuros cuidadores primarios de estas personas que ahora están con nosotros, ¿no? Que algún día quizás los papás pues, no estén, ¿no? Eso es como la parte natural de la vida. Y entonces, me parece que el hecho que los hermanos tengan un grupo de apoyo que no es tan frecuente, obviamente no es mi intención saturarlos, no es tan frecuente como el grupo de padres para nada, pero sí me acerco a ellos para un poco escuchar sus inquietudes del presente y del futuro, y me parece que el hecho que un hermano escuche a otro hermano ayuda muchísimo a decir, ok, no estoy tan mal de tener yo ese miedo, ¿no? O, ok, como yo me lo imaginaba en ese futuro, así puede ser, ¿no? O qué tengo que hacer para construir un futuro donde yo y mi hermana o mi hermano podamos tener una calidad de vida, ¿no? Y también ellos, desde la conciencia de sí ser cuidador primario, pero lo viven de forma muy distinta. Me parece ya mucho más conscientes de que también ellos tienen que hacer su vida. Y yo creo que ese es un cambio radical en el discurso familiar, los hermanos que se trabajan a sí mismos. Me parece que en un futuro ellos, al ser cuidadores, van a ser cuidadores quizás no lo puedo asegurar, un poco más conscientes, porque ya se dieron cuenta de que ellos también tienen que tener un proyecto de vida al parejo con sus otros, que sus hermanos, y no se descuiden tanto, quizás. No lo puedo generalizar porque cada caso es bien distinto y las circunstancias son muy complejas de cómo se da, pero sí pienso que el grupo de hermanos sí pudiera ser definitivamente otra herramienta de prevención a nivel familiar y contener y mantener una calidad de vida en todos los miembros de la familia.
no solamente en uno solo. Bien, pues está bien interesante esta plática. Digo, siempre que hablamos de salud mental, me gustan mucho este tipo de programas, porque como que es algo que últimamente se le ha puesto como mucho foco y que es Ujú, muy importante para todos y que quizá durante mucho tiempo nadie nos preocupamos por nuestra salud mental ujú. y normalizamos un montón de cosas que no deberían de estar normalizadas. Entonces, que hoy en día podamos hablar de salud mental, pues creo que está bien padre, ¿no? Sí. Pues necesito, ahora sí que así ya se nos acabó el tiempo, pero pronto esperemos volver a platicar con ustedes. Entonces, algo con lo que quieran cerrar acerca de la salud mental. Mm. Sí, yo quisiera como mencionar que justo en lo que acabas de decir, hay muchas situaciones que normalizamos, como por ejemplo altos niveles de estrés, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en los espacios formativos, en la casa. Hay muchas situaciones de violencia que también a veces normalizamos y que entonces más bien hay que poner la mirada en que lo normal sería, o lo esperado, sería que estemos en calma, ¿no? O que podamos manejar el estrés, o que el estrés no sea tan elevado, o no sea todos los días, o que la violencia no nos llegue, o que si llega tenga alguna solución. O sea, como justo normalizar entonces que atender el cómo nos sentimos, qué pensamos, cómo estamos en las convivencias con los demás, pues eso debería ser algo a revisar todos los días y todas las personas sin importar la condición. Moni. Sí. Yo fíjese que me acordaba ahorita de esta definición que hacen Verduzco y... no, ay, se me fue. Bueno, perdónenme, respecto a la escala que nosotros también aplicamos acá en Incluyeme, la escala de calidad de vida. Y cuando ellos definen calidad de vida familiar, no sé, no me es exactamente la definición, pero ellos hablan mucho de, de calidad de vida. Cuando se puede hablar de una calidad de vida familiar, cuando las necesidades y deseos de todos los miembros de la familia son escuchados y cuidados y llevados a cabo, no solamente uno solo, ¿no? Y lo digo esto porque suele ponerse todos los recursos físicos, emocionales, económicos a veces, ¿no? En la persona con alguna condición de vida, ¿no? Alguna discapacidad y se normaliza que así sea, ¿no? Y se olvida el resto de la calidad de vida o de la salud mental, física y mental y emocional del resto de los miembros de la familia. Y sí creo que es muy importante que no se olvide que para que pueda haber una calidad de vida familiar se requiere cuidar y atender la salud mental y emocional y física de todos los miembros de la familia. ¿No? Para que justamente todo eso permee al resto y en todos los contextos, ¿no? Ok. Nada más que añadir. Pues muchas gracias, les agradezco mucho el haber estado con nosotros y recuerden que tenemos una cita el siguiente mes en Platicando con, a ver, será sorpresa de qué estaremos hablando, pero si se perdieron esta, pueden escuchar también el podcast para que esta plática tan interesante sobre salud mental, pues la revivan, ¿no? Pues muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Diana. A Nos ti, vemos. Monique. Bye, un abrazo.